orientación a un lado. La semana pasada estábamos conversando sobre los términos de termorregulación y homeostasis. Y si mi memoria no me falla, habíamos abordado, déjenme poner esto un poquito más grande. Me avisan si están cargando las láminas, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Excelente, amores. Ok, hablamos sobre la definición de temperatura y las formas de medición. Vimos lo que era el termómetro de mercurio y el termómetro digital. Establecimos los respectivos rangos para cuándo considerar una temperatura normal, cuándo considerar una temperatura por hipotermia o lo que corresponde a fiebre. Abordamos dos componentes importantes de la temperatura corporal, como es la temperatura central y la temperatura periférica. En este caso, la temperatura periférica está condicionada por unos receptores que se encuentran específicamente en la piel, en el área de las extremidades, entiéndase brazos y piernas, ¿ok? Que nos permiten de alguna manera palpar, ¿ok? ¿Cuál es la situación de medio ambiente? Y esa información se transmite a un receptor, específicamente al hipotálamo, que es nuestro centro regulador de temperatura. En otras palabras, el hipotálamo actúa como si fuera un termostato, al igual que un aire acondicionado, ¿verdad? Para establecer el mecanismo necesario, bien para incrementar el calor o bien para liberar el calor. En torno a esto, yo mencionaba que este centro de control llamado hipotálamo puede generar calor por la termogénesis o perder calor por termólisis. En el caso de la termogénesis, cuando aumenta la actividad metabólica muscular y hepática, y en el caso de la termólisis, cuando se produce una disminución por actividad metabólica mediante la pérdida de calor a través de los mecanismos de conducción, irradiación, evaporación o convección. Definimos la termorregulación. Hay dos términos importantes que vimos, que eran la vasoconstricción y vasodilatación. Y el ejemplo que utilicé la semana pasada para que pudieran tenerlo dentro de su abstracto era lo que corresponde a un pitillo, cuando se hacía o ejercía la función de succionar o soplar a través del pitillo. Succionar cuando estamos con frío, ¿ok? Que se generan inclusive mecanismos de lo que se conoce como piloerección o movimientos involuntarios, ¿ok? Que es lo que se realiza a través de la musculatura esquelética, ese movimiento, porque ella va a tratar de generar, en este caso, calor, y acá teníamos la parte de la piel donde estaban las arterias, ¿ok? Que entran en vasodilatación o vasoconstricción, según sea el caso, o en el caso de que tengamos mucho calor, actúan las glándulas sudoríparas, ¿ok? Haciendo que nuestro cuerpo sude y generando enfriamiento en las áreas en donde hay mucho calor. Pero si se da el caso, por ejemplo, de que tengamos, digamos, efectos de alarma, actúa lo que corresponde, o efectos de estrés, actúa la glándula suprarrenal, es decir, se activa lo que tiene que ver con la hormona del cortisol y se genera entonces también adrenalina y se aumenta actividad metabólica, que incide también, por supuesto, dentro de esa regulación corporal que necesita nuestro cuerpo. Vimos los mecanismos tanto de enfriamiento como qué pasa cuando tenemos síntomas de demasiado calor. No voy a entrar a repetirlo. Y creo que nos habíamos quedado, si mi memoria no está mal, justamente en esta lámina, donde veíamos dos tipos de clasificación. Una relacionada con el tipo de organismo y otra también con el tipo de organismo, pero según inclusive la hoja, ¿ustedes no les parece similar
la hoja, ¿se acuerdan del desarrollo embrionario cuando hablábamos de gastrulación de ectodermo y endodermo? Son las hojas embrionarias que están en contacto o que se ponen de manifiesto para la parte de control de temperatura, ¿ok? Acá tenemos poiquilotermo como aquellas que varían su temperatura con relación al medio, o homeotermo, aquellos que controlan o mantienen por lo menos estable tratan de mantener estable lo que tiene que ver con su temperatura. Esa misma, digamos, concepto, pero bajo dos definiciones distintas, es la que vemos acá de ectodermo y endodermo. Ectodermo para animales de sangre fría y endodermo para animales de sangre caliente. ¿Okay? Comentaba en ese momento que los animales establecen diferentes mecanismos para la regulación de su temperatura. Por ejemplo, en el caso de los perros, ustedes saben que los perros no tienen poros, ¿ok? O su piel no tiene poros donde pueda ser exudados de temperatura. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando los animalitos están enfermos, en el caso de los caninos, los perritos están enfermos, ellos les suda, pero les suda es la nariz, ¿ok? Lo que sería el hocico de ellos es el que suda y aumenta, de hecho, sí, su temperatura corporal. De hecho, se las toman usualmente a través de lo que corresponde, a veces la boquita del animal o la naricita, las orejitas, perdón, para ver cómo está su temperatura corporal. En el caso de las aves, aquí tienen un ejemplo de cómo ellas mantienen el calor cuando la brisa es muy fría, ¿ok? Para, por conducción y convección, mantener las temperaturas. Pero hay algunos otros elementos, digamos así, o mecanismos adaptativos que han creado los seres vivos para poder mantener su temperatura. Hasta aquí me he hecho comprender, amores, antes de pasar a la siguiente lámina. Disculpen que no veo el chat. Alguien si ha escrito, me pueden indicar si vamos bien. Sí, profe. Ok. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos adaptativos, por ejemplo, que tienen las especies que son poiquilotermos? Las especies que son poiquilotermos, vamos a ver, por ejemplo, lo que se llama la estivación. La estivación es la regulación de funciones metabólicas, como por ejemplo la que realiza el oso. El oso polar tiene, durante unos periodos del año, él disminuye su tasa metabólica y por eso en parte es que su constitución tiene un gran contenido de grasa, ¿ok? Porque él se va a nutrir de esa grasa justamente cuando se encuentra en esos periodos, disminuye su tasa de metabólica y guarda como una especie de reposo. Es como si se acostara a dormir un rato, ¿ok? Mientras él va procesando toda esa energía que tiene y va recargando de alguna manera su cuerpo, pero en posición de descanso. Eso también lo vamos a ver, por ejemplo, las culebras, ¿no? Las culebras cuando se alimentan, ¿ok? Ustedes saben que, por ejemplo, las culebras se pueden comer un ratoncito, ¿verdad? Y ese ratoncito pueden después volver a comer al siguiente mes. ¿Pero por qué? Porque ella primero va a producir toda una serie de ácidos en su fase interna, en su fase estomacal digestiva, para digerir hasta el último pelito que tenga, en ese caso el ratón, para poder ella nutrirse, ¿ok? Y mantenerse en este caso viva. Esa sería una medida. Otra medida que vamos a ver también es lo que se conoce como las migraciones. En el caso de las aves, para ella evitar estar en sitios donde la temperatura sea menor a su nivel de tolerancia, ellas migran, es decir, van de un lugar a otro
donde puedan encontrar el calor que necesitan mientras cambia la temperatura del ambiente para poder volver a regresar a sus zonas de origen. En torno a esto les comento, Venezuela tiene en la zona del Henri Pittier, específicamente en la estación de Rancho Grande, ¿okay?, que está yendo hacia Cumare de la Costa, de la Facultad de Agronomía. Allí, creo que es como 15 minutos, porque está hacia una ladera, ¿okay? Se encuentra allí lo que corresponde a un paso natural de aves migratorias, las que vienen del norte hacia el sur. Y anteriormente, no sé cómo está eso en la actualidad, los investigadores venían justamente a estudiar ese paso migratorio de lo que correspondían las aves y se quedaban allí en la estación experimental, como a manera de anécdota para que sepan. En el caso de lo que corresponde a los quelonios, que son las tortugas, lo que corresponde al morrocoy, ellos utilizan o necesitan de la irradiación solar para poder compensar parte de sus actividades metabólicas en el día y mantener también su temperatura. Recuérdense que en el caso de estos animalitos, ellos adquieren es la temperatura del ambiente, ¿ok? Porque es variable. En el caso del conejo que ustedes tienen acá, esta es una especie silvestre, de conejo silvestre, inclusive se dan cuenta que las patas son mucho más largas, ¿ok?, que lo que sería un conejo promedio criado de manera doméstica, ¿ok? Y además de eso, observen a través del dibujo que este tipo de conejo presenta unas largas orejas. Esas largas orejas es justamente para la disipación de calor porque tiene un sistema venoso, ¿ok?, y de arteria que les permiten entrar en contacto con el aire y por convección, ¿ok? Además de recuérdense los espacios y lo que mencionaba de vasoconstricción y vasodilatación, ella difumina lo que corresponde a altas temperaturas. Situación similar la vemos con, por ejemplo, lo que corresponde a la garza. La garza, a través de lo que corresponde a sus patas, que son tan largas, ella aprovecha su sistema circulatorio para disminuir o aumentar su temperatura cuando entra en contacto con lo que corresponde al agua. ¿Se entiende? Silencio en la sala. Sí, profe, sí se entiende. Ok, gracias. Sigo a la siguiente, valga la redundancia, Dios mío, lámina. Veamos ahora cómo se comportan las plantas. En las plantas también hay mecanismos para que regule la temperatura, pero esos mecanismos de regulación actúan de manera diferente cuando se encuentra en clima frío o en climas cálidos o secos. En el caso de los climas que son fríos, ¿ok?, ella realiza por conducción, utiliza el suelo para calentarse y por convección ella tiene pocas partes, en este caso, expuestas al viento, es decir, las hojas disminuyen de tamaño. O sea, lo que quiero que vayan viendo es cómo va variando lo que a veces decimos, bueno, pero es que es la anatomía o fisiología típica de la planta, claro, pero esa fisiología que va a tener, esa anatomía que tiene esa planta, es característica también porque tiene un mecanismo adaptativo producto del ambiente dentro del cual le tocó desarrollarse. Entonces, vemos que las hojas, ¿verdad?, pueden cambiar lo que corresponde a su tamaño e inclusive a su contextura, ¿ok? Por radiación hay partes que van a tener colores más oscuros o orientados al sol. De hecho, Venezuela cuenta con una flora bien rica
y con unos colores de verde también ricos justamente debido a sus características climáticas en cada una de las zonas que corresponde a Venezuela, ¿ok? En el caso de lo que corresponde a zonas que son cálidas, donde es muy seco el ambiente, la estrategia que tiene en este caso la planta es primero evitar que se evapore gran cantidad de agua, ¿ok? La otra es, fíjense ahora cómo los mecanismos de conducción, convección y radiación van a ser diferentes. Fíjense que la radiación va a ser hoja reflectiva, es decir, es más bien reflejar la cantidad de sol, mientras que aquí tiene hojas que son oscuras y eso en lo que salgan ustedes o miren las plantas que tengan cerca dentro de su entorno, comiencen a mirar los diferentes colores que presentan las hojas de las plantas para que se den cuenta de lo que estoy haciendo mención el día de hoy. En el caso de la convección, van a ver plantas que tienen partes más altas y expuestas al viento, mientras que aquí trata más bien de tener menos hojitas expuestas, están menos cerca del suelo. Es decir, la dinámica o simetría también que se va estableciendo con respecto a la configuración de la planta también va cambiando. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que lo que vemos en los cactus, que llamamos nosotros espina, ¿ok? Son hojas que se modifican, pero se modifican para justamente engrosar el tallo vascular, que es la parte central, para que ella pueda hacer la recolección de agua y mantener por más tiempo, digamos, agua dentro de su sistema, ¿ok? De hecho, no sé si ustedes recuerdan que en cuarto año vimos el mecanismo de las plantas crasuláceas, que son las plantas que producen 4 carbonos y realizan su periodo de fotosíntesis en 2 etapas. Una primera etapa que se realiza de día cuando ellas transforman la energía lumínica a energía química y otra siguiente etapa que se realiza en la noche cuando la temperatura justamente es más baja y tiene que gastar menos por procesos de evaporación de agua, ¿ok? Por lo menos sus, digamos, sus nutrientes y su disponibilidad de este recurso. Entonces ella en la noche realiza justamente lo que tiene que ver con el proceso de fotosíntesis, es decir, la elaboración de carbohidratos o elementos que le permitan contar con reservas a la planta. ¿Se acordaban de eso? Silencio en la sala. ¿Mis amores no se acordaban de eso? ¿Están conmigo o se me fueron? Sí, profe. Es que me dejan solita y no hablan nada. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién le estoy dando la clase, Dios mío? No, sí estamos Ok, aquí. ok, no me hagan sentir solita, por favor. Ok, entonces, otro aspecto importante para aquellos que no lo sabían, hay una relación entre la temperatura y las emociones. De hecho, este estudio que estoy mostrando acá, relacionado o elaborado, mejor dicho, por la Academia de Ciencias, nos muestra cómo los colores rojo y amarillo, ¿ok? Muestran la intensidad de energía o de temperatura que se va a producir con diferentes tipos de emociones. Lo que están viendo acá por depresión, que inclusive puede ir con parte de la tristeza o algunas veces con parte de envidia, cambia a nivel de la cantidad de radiación. Entonces, tal y como les resalté dentro de los colores que tienen en el texto, la alegría y el amor muestran mayor calor corporal, mientras que lo que se refiere a la tristeza y la depresión nos vuelven más fríos y distantes. La imagen de Vela, ¿verdad? Como la alegría, el amor, el enfado y el orgullo son las emociones que nos calientan, pero la depresión y la tristeza son las emociones, en este caso, mucho más frías.
De hecho, comentaba con la otra sección que hay un investigador que también es físico, no es tan estudioso como en paz descanse Stephen Hawking, que fue el descubridor de los hoyos negros, ¿ok? Tiene el mismo apellido, estoy por buscar, vamos a ver si me da chance de buscarles el texto. Él ha logrado, él es físico y ha logrado también probar, por ejemplo, que los centros donde se realizan, por ejemplo, oraciones como las iglesias, donde se practica algún tipo de dogma, ¿ok? Son centros que se les llama centros energéticos. Y esos centros energéticos potencian lo que tiene que ver con la tranquilidad de las emociones. Por eso es, digamos que algunos pueden explicar a través de ese principio el confort que da o digamos la tranquilidad que puede dar, más que confort, que puede dar cuando se va a los centros religiosos, a las iglesias, ¿ok? Porque hay una energía de tranquilidad o paz que de alguna manera logra impregnar los que asisten a esos centros. No sé si esto que les estoy diciendo les suena familiar o lo han oído en algún otro momento. ¿Los oigo? Sí, profe, lo he escuchado. No sé, se siente... No lo había ido, profe. Ah, ok, ok. Entonces, por acá vamos a entrar ya, ahora sí, con el concepto de homeostasis. Pero este concepto no lo voy a trabajar el día de hoy. Quiero primero que ustedes revisen un video que les estoy dejando en donde se plantea el equilibrio justamente que debe existir a nivel sistémico, es decir, intracelular y celular de nuestro cuerpo para comenzar a abordar ahora este término de homeostasis, porque lo vamos a abordar también con diferentes visiones, lo que tiene que ver con la visión no solo de pH, perdón, intracelular y celular, vamos a verla a nivel energético y vamos a verla también a nivel endocrino. Entonces, familiarícense primero con el término, les he dejado unos videos y la próxima semana entonces iniciamos el abordaje de este tema. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Comentarios? Uy. Ajá, Patti, que está aquí. Por Que ahora no, no, profe. por ahora no. Ok, entonces solamente 6 personas en sala. Claudia, Dubrasca, Jean Paul, Patricia y Samuel. Ok. Bueno, chicos, un placer haber compartido el día de hoy con ustedes. Les dejo tarea, ¿ok? Tarea no solo con el video, ya está en el aula lo que tiene que ver con la segunda actividad. Me disculpo si no he terminado de corregir, el sistema de internet tampoco ha estado muy bueno. Y bueno, dependo de lo que esté en la plataforma y a veces no ha podido ni siquiera aperturar. ¿Qué más me queda? Bueno, nada, estamos pendientes entonces con la celebración de la Niña María. Samuel, tú me mantienes al tanto. ¿Ok? Sí, profe.